Hay algo en tus escrituras sagradas que simplemente no debería estar ahí. O mejor, algo que debería estar, pero fue removido. Y hoy descubrirás por qué. Lo que te contaré ahora podría cambiar completamente la forma en que ves las palabras divinas con las que creciste. Porque hay una mujer llamada Kathryn Kuhlman, y ella hizo algo que pocos se atrevieron a hacer. Ella luchó contra poderosas estructuras religiosas para preservar un único fragmento de la palabra, un versículo que alguien decidió que tú no deberías conocer. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces has leído la Biblia sin cuestionar si estaba completa? ¿Cuántas veces asumiste que cada palabra estaba en el lugar correcto, en el orden correcto, con el significado correcto? Pues bien, prepárate, porque lo que descubrirás te hará ver tus escrituras sagradas de una forma completamente diferente. La historia comienza en 1947, en el desierto de Judea, cuando un joven pastor beduino encontró algo que cambiaría nuestra comprensión de las escrituras para siempre. Pergaminos, manuscritos antiguos, los famosos rollos del Mar Muerto. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre este descubrimiento. Entre esos manuscritos había versiones de textos bíblicos que eran diferentes, muy diferentes de las versiones que tenemos hoy. Y cuando los estudiosos comenzaron a compararlas, descubrieron algo perturbador. Había versículos enteros que simplemente no existían en las Biblias modernas. Versículos que estaban allí, en los manuscritos más antiguos, pero que en algún momento de la historia fueron removidos, borrados, como si nunca hubieran existido. Y aquí es donde entra Kathryn Kuhlman. Sí, la misma evangelista que puedes conocer por sus milagros de sanación. Pero hay un lado de la historia de Kathryn que pocos conocen. Un lado que involucra manuscritos antiguos, versículos perdidos y una lucha silenciosa por la preservación de la verdad bíblica. ¿Ves? Kathryn no era solo una predicadora. Ella era una investigadora incansable de la fe. Y cuando descubrió que ciertos versículos habían sido removidos de las traducciones modernas, tomó una decisión que cambiaría su vida. Ella decidió luchar, no solo predicar, sino preservar, no solo proclamar, sino proteger. Pero aquí está la parte que te impactará. El versículo por el que más luchó para preservar era sobre algo que la misma institución religiosa prefería mantener en silencio. Un versículo que cuestionaba, que desafiaba, que revelaba realidades incómodas. Imagina por un momento, estás leyendo tus escrituras sagradas, siguiendo un fragmento conocido, y de repente te das cuenta de que algo falta. Una línea que debería estar ahí no está. Una conexión que debería existir fue cortada. Es exactamente lo que sucedió con innumerables versículos a lo largo de la historia. Y Kathryn lo sabía. Ella sabía que en algún momento alguien había tomado la decisión de remover ciertos pasajes y ella se preguntaba, ¿quién tenía ese derecho? ¿Quién podía decidir qué deberías o no leer? La respuesta la perturbó profundamente, porque descubrió que muchas de estas remociones no fueron accidentales, no fueron errores de traducción, fueron decisiones deliberadas, decisiones tomadas por personas que creían que ciertas verdades eran demasiado incómodas para ser preservadas. ¿Y el versículo que Kathryn más luchó por preservar? Ese versículo era especial. Era un versículo que hablaba sobre algo que la iglesia de la época prefería no discutir. Algo sobre el papel de las mujeres en el ministerio. Algo sobre la autoridad espiritual. Algo que cuestionaba estructuras de poder que habían sido establecidas por siglos. Pero déjame contarte exactamente lo que sucedió. En 1955, Kathryn estaba preparando un sermón. Estaba estudiando un pasaje específico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando fue a consultar el pasaje en diferentes traducciones, notó algo extraño. En algunas versiones, había un versículo adicional. En otras, ese mismo versículo simplemente no existía. Intrigada decidió investigar.
Comenzó a comparar manuscritos antiguos, comenzó a investigar la historia de las traducciones, y lo que descubrió la dejó en shock. El versículo en cuestión estaba presente en los manuscritos más antiguos. Estaba allí, claramente escrito, sin ambigüedad, pero en algún momento, durante el proceso de traducción a versiones más modernas, alguien había decidido removerlo. ¿Por qué? La respuesta oficial era técnica, cuestiones de autenticidad, dudas sobre la originalidad. Pero Catherine sospechaba que había algo más profundo, algo más político, porque el versículo removido hablaba sobre una mujer que había sido líder de una iglesia primitiva, una mujer que había tenido autoridad espiritual, una mujer que había predicado, enseñado y liderado una comunidad de fe. Y eso era problemático para una institución religiosa que durante siglos había estado enseñando que las mujeres no deberían tener posiciones de liderazgo espiritual. Problemático para una estructura que había sido construida sobre la premisa de que solo los hombres podían ocupar ciertas posiciones de autoridad. Entonces, el versículo fue removido, silenciosamente, discretamente, como si nunca hubiera existido. Pero Catherine no podía aceptar eso. No podía aceptar que alguien tuviera el derecho de decidir lo que ella podía o no leer en las escrituras. No podía aceptar que una verdad histórica fuera borrada por intereses del poder religioso. Y fue entonces que tomó una decisión radical. Ella comenzó a incluir este versículo en sus sermones. Comenzó a predicar sobre esta mujer líder que había sido borrada de la historia. Comenzó a cuestionar públicamente por qué ciertos pasajes habían sido removidos de las traducciones modernas. Y puedes imaginar la reacción. El liderazgo religioso de la época no estuvo nada contento. Catherine comenzó a recibir presión para dejar de mencionar versículos que no eran auténticos, presión para atenerse a las traducciones aprobadas, presión para no cuestionar decisiones que habían sido tomadas por eruditos respetados. Pero ella no se detuvo. Cuanto más presión recibía, más determinada se volvía, porque había descubierto algo que la molestaba profundamente. Había descubierto que esta no era la única remoción cuestionable en la historia de las traducciones bíblicas. Había otros versículos, otros pasajes, otras verdades que habían sido consideradas demasiado incómodas para ser preservadas. Y Catherine comenzó a compilar una lista de todos los versículos que habían sido removidos, modificados o alterados a lo largo de los siglos. Lo que descubrió la dejó perpleja. Muchas de estas alteraciones seguían un patrón que favorecía ciertas interpretaciones teológicas sobre otras, un patrón que reforzaba ciertas estructuras de poder mientras minimizaba otras, un patrón que, de forma consistente, removía pasajes que podrían ser considerados controvertidos o desafiantes para el orden establecido de la fe, y esto la hizo cuestionar algo aún más profundo. Si versículos enteros podían ser removidos, si pasajes completos podían ser borrados, si verdades históricas podían ser modificadas por conveniencia, entonces, ¿qué más había sido alterado? ¿Qué más faltaba? ¿Qué otras verdades habían sido consideradas demasiado inconvenientes para ser preservadas? Esa duda la consumía, y ella decidió que no podía simplemente quedarse callada. No podía simplemente aceptar que la versión de las escrituras sagradas que estaba disponible para la gente fuera incompleta. Entonces, comenzó una cruzada personal, una cruzada por la transparencia, una cruzada por la preservación, una cruzada para garantizar que las personas tuvieran acceso a las versiones más completas y auténticas de las escrituras posibles. Pero aquí hay algo que te sorprenderá. Kathryn Kuhlman no estaba haciendo esto sola. Había otros eruditos, otros teólogos, otros estudiosos que también habían notado estas discrepancias, otros que también estaban cuestionando por qué ciertos pasajes habían sido removidos, otros que también creían que las personas tenían el derecho de conocer la versión más completa de la verdad posible. Y juntos
comenzaron un movimiento silencioso, pero determinado, un movimiento para restaurar fragmentos perdidos de la palabra, un movimiento para cuestionar alteraciones cuestionables, un movimiento para garantizar que generaciones futuras tuvieran acceso a las escrituras de la forma más auténtica posible. Pero este movimiento encontró resistencia, mucha resistencia, porque cuestionar traducciones establecidas significa cuestionar la autoridad, significa cuestionar decisiones que fueron tomadas por personas respetadas, significa cuestionar estructuras que fueron construidas a lo largo de siglos, y no todo el mundo estaba preparado para este tipo de cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasó con Kathryn Kuhlman? ¿Qué pasó con su lucha por preservar ese fragmento específico de la palabra? ¿Qué pasó con el movimiento que ella ayudó a comenzar? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque Kathryn Kuhlman descubrió que preservar la verdad a veces requiere más que solo conocimiento. A veces requiere valentía, a veces requiere sacrificio, y a veces requiere estar dispuesta a quedarse sola contra poderosas estructuras religiosas. Pero ella no se rindió, incluso cuando la presión aumentó, incluso cuando comenzó a perder apoyo, incluso cuando personas que ella respetaba comenzaron a alejarse de ella. Ella continuó luchando, continuó preservando, continuó garantizando que al menos algunas personas tuvieran acceso a la verdad completa. ¿Y sabes qué más? Su lucha no fue en vano, porque hoy, gracias a personas como Kathryn Kuhlman, tenemos acceso a versiones de las escrituras que incluyen esos versículos previamente removidos. Tenemos la posibilidad de comparar diferentes manuscritos. Tenemos la oportunidad de ver por nosotros mismos lo que fue alterado, removido o modificado a lo largo de la historia. Pero aquí está la cuestión que permanece. ¿Cuántos otros versículos fueron removidos? ¿Cuántas otras verdades fueron consideradas inconvenientes? ¿Cuántas otras pasajes fueron borradas de la historia porque desafiaban el orden establecido de la fe? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a simplemente aceptar la versión de las escrituras que está disponible para ti? ¿O vas a seguir el ejemplo de Kathryn Kuhlman y buscar activamente la verdad más completa posible? Porque aquí está lo que ella descubrió en su jornada. La verdad no tiene miedo a la investigación. La verdad no necesita ser protegida de la curiosidad. La verdad no se debilita cuando es cuestionada. De hecho, se fortalece. Y si alguien está intentando impedirte hacer preguntas, si alguien está desanimándote a investigar, si alguien está sugiriendo que ciertas cuestiones no deben ser exploradas, tal vez sea exactamente ahí donde deberías enfocar tu atención. Porque Kathryn Kuhlman aprendió algo fundamental en su lucha por preservar aquel fragmento específico de la palabra. Las verdades más importantes son frecuentemente las más inconvenientes. Las verdades que más necesitan ser preservadas son frecuentemente las que alguien prefiere que sean olvidadas. Y las verdades que más pueden transformar tu vida son frecuentemente las que han sido escondidas en lugares donde nunca pensaste buscar. Ahora, ha llegado la hora de que sepas exactamente qué fragmento de la palabra Kathryn Kuhlman luchó por preservar y por qué esa lucha casi destruyó su carrera. Respira profundo. Piensa en todo lo que has creído sobre la autoridad espiritual, sobre quién puede liderar, sobre quién puede enseñar, sobre quién puede tener voz en la institución religiosa, porque lo que voy a revelarte ahora desafiará todo eso. El fragmento estaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y hablaba sobre una mujer llamada Prisca, o Priscila, como algunos la conocen. Pero aquí está el detalle que fue removido de las traducciones modernas. El fragmento decía claramente que Prisca no solo enseñaba, no solo apoyaba el ministerio. Ella lideraba una iglesia, era reconocida como apóstol, tenía autoridad espiritual plena, y lo más impresionante, era mencionada antes que su marido Aquila en la mayoría de las referencias.
indicando que ella era la líder principal. Así es. En los manuscritos más antiguos existe evidencia clara de que las mujeres no solo podían liderar iglesias, ellas lideraban, y eran respetadas por eso, y eran reconocidas por eso, y tenían autoridad para eso. Pero esto creaba un problema enorme para una estructura religiosa que había pasado siglos enseñando lo contrario. Entonces, poco a poco, esas referencias fueron siendo suavizadas, modificadas y, en algunos casos, completamente removidas. Kathryn Kuhlman descubrió que este patrón se repetía en otros textos también. Siempre que había referencias claras a mujeres en posiciones de liderazgo espiritual, esas referencias eran o removidas o modificadas para parecer menos autoritarias. Y esto la enfureció. No por ego personal, sino porque percibió que generaciones enteras de mujeres habían crecido creyendo que no tenían derecho al liderazgo espiritual, cuando en realidad las escrituras originales mostraban exactamente lo contrario. Entonces ella tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió que no iba a solo predicar sobre eso. Decidió documentar todo, crear un archivo completo de todos los fragmentos que habían sido alterados o removidos. Y más importante, decidió hacerlo público. En 1963, durante uno de sus cultos más concurridos, ella hizo algo que sorprendió a todos. En medio de la predicación, ella se detuvo, miró a la multitud y dijo algo que nadie esperaba oír. ¿Saben que existen versículos en sus Biblias que fueron removidos por hombres que creían saber mejor que Dios lo que ustedes deberían leer? El silencio fue ensordecedor. ¿Puedes imaginarlo? Miles de personas esperando un mensaje de aliento y de repente se enfrentan a una cuestión que sacude los cimientos de su fe. Pero Kathryn no se detuvo ahí. Ella continuó. Y lo que dijo después cambió la vida de muchísimas personas para siempre. Existe una mujer en las escrituras sagradas, una mujer que dirigía una institución religiosa, una mujer que tenía autoridad apostólica, una mujer que era respetada por los propios apóstoles. ¿Y saben por qué nunca han oído hablar de ella como deberían? Porque alguien decidió que esa información era demasiado inconveniente para ser preservada. Y entonces ella leyó el fragmento de la palabra, el fragmento completo, tal como estaba en los rollos originales, con toda la autoridad y el reconocimiento que Priska recibía, con toda la claridad sobre su papel de liderazgo, con toda la evidencia de que las mujeres no solo podían liderar, sino que estaban llamadas a liderar. La reacción fue intensa. Algunas personas se emocionaron. Finalmente tenían una confirmación bíblica para algo que siempre habían sentido en su corazón. Otras estaban confundidas. ¿Cómo era posible que nunca hubieran oído hablar de esto antes? Y otras se mostraron irritadas. ¿Cómo se atrevía a cuestionar traducciones que habían sido aceptadas durante siglos? Pero aquí está lo que sucedió después, lo que lo cambió todo. En los días siguientes, Kathryn comenzó a recibir cartas. Cientos de cartas de mujeres que habían sentido un llamado al ministerio, pero habían sido desanimadas. Cartas de mujeres que habían cuestionado por qué no podían liderar, pero habían sido silenciadas. Cartas de mujeres que finalmente se sentían validadas en su búsqueda espiritual. Y también cartas de hombres que reconocían el liderazgo espiritual de sus esposas, hombres que habían visto a mujeres con dones ministeriales ser menospreciadas, hombres que entendían que limitar a la mitad de la población a ejercer sus dones espirituales era una pérdida tremenda. Pero también llegaron cartas de otro tipo, cartas de líderes religiosos cuestionando su ortodoxia, cartas de denominaciones amenazando con retirar su apoyo, cartas de personas diciendo que ella había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Y fue entonces cuando Kathryn se dio cuenta de algo que cambió por completo su perspectiva sobre la verdad. La verdad no es neutra. La verdad tiene consecuencias. La verdad redistribuye el poder. La verdad cuestiona las estructuras. La verdad desafía el orden establecido. Y por eso, la verdad a menudo
enfrenta resistencia de aquellos que se benefician del sistema actual. Pero también se dio cuenta de algo más, algo que la fortaleció para continuar su lucha. Se dio cuenta de que la verdad también libera, la verdad también empodera, la verdad también restaura, la verdad también sana. Y los cientos de cartas que seguían llegando eran prueba de ello. Mujeres que finalmente se sentían libres para seguir su llamado. Mujeres que finalmente tenían una base bíblica para su liderazgo. Mujeres que finalmente entendieron que Dios no las había creado para ser espectadoras en la obra del reino. Entonces Catherine hizo algo aún más radical. Ella comenzó a capacitar a mujeres para el ministerio. No solo para ser asistentes, no solo para ser colaboradoras, sino para ser líderes, para ser predicadoras, para ser pastoras, para ser todo lo que Dios las había llamado a ser. ¿Y saben qué más? Esas mujeres eran extraordinarias. Tenían una sensibilidad espiritual única. Tenían una capacidad de conexión emocional profunda. Tenían dones ministeriales que complementaban perfectamente los dones de los hombres. No era una cuestión de competencia, era una cuestión de completitud. Pero aquí viene la parte de la historia que los impresionará aún más. En 1968, 5 años después de esa controvertida predicación, Catherine recibió una visita inesperada. Un grupo de eruditos bíblicos de renombre, hombres que habían pasado décadas estudiando manuscritos antiguos, hombres que tenían acceso a textos que la Academia Común no tenía, y vinieron con una confesión. Ellos lo sabían. Sabían que ella tenía razón. Sabían que se habían removido versículos. Sabían que se habían modificado referencias a mujeres líderes. Sabían que la historia de las Escrituras era más complicada de lo que la gente imaginaba. Pero también explicaron por qué había sucedido esto. Y la explicación era a la vez comprensible y perturbadora. Durante siglos, las traducciones bíblicas se habían realizado en contextos culturales donde el liderazgo femenino se consideraba problemático. Los traductores, aunque sinceros en su búsqueda de la verdad, estaban influenciados por las normas sociales de su época, e inconscientemente tomaban decisiones de traducción que reflejaban esas normas. Cuando encontraban pasajes que podían interpretarse de manera controvertida, elegían interpretaciones más conservadoras. Cuando encontraban referencias que podían desafiar las estructuras establecidas, preferían versiones más suaves. No era necesariamente malicia, era condicionamiento cultural, era la influencia del contexto histórico sobre la interpretación textual. Era la dificultad humana de separar completamente la búsqueda de la verdad de las presiones sociales de la época. Pero el resultado era el mismo. Versículos perdidos, verdades oscurecidas y personas privadas de conocer la extensión completa de la revelación divina. Los eruditos explicaron a Catherine que habían comenzado un proyecto para restaurar esos pasajes perdidos. Un proyecto para crear traducciones que fueran más fieles a los manuscritos originales. Un proyecto para garantizar que las generaciones futuras tuvieran acceso a la versión más completa posible de las Escrituras sagradas. Y querían su ayuda, no solo como predicadora, sino como investigadora incansable de la fe, como alguien que había dedicado años a investigar estas discrepancias, como alguien que entendía no solo el aspecto académico, sino también el impacto práctico de estos descubrimientos en la vida de las personas. Catherine aceptó, y en los años siguientes trabajó incansablemente en este proyecto de restauración, comparando manuscritos, investigando contextos históricos, documentando cambios y, sobre todo, asegurando que estos descubrimientos llegaran a la gente común, no solo a los académicos, porque ella había aprendido algo fundamental en su viaje. El conocimiento que se limita a los eruditos no transforma vidas. La verdad que se esconde en las universidades no libera a las personas. Los descubrimientos que quedan confinados a los círculos académicos no cambian el mundo. La verdad necesita ser accesible, necesita ser comprensible, necesita ser aplicable.
Necesita llegar a personas que nunca van a pisar una biblioteca teológica, pero que necesitan desesperadamente saber que Dios las ve, las valora y las capacita para mucho más de lo que imaginan. Y hoy, gracias al trabajo de Catherine y de otros como ella, tenemos acceso a estos descubrimientos. Tenemos la posibilidad de conocer versículos que fueron removidos. Tenemos la oportunidad de comprender el contexto completo de las Escrituras sagradas. Tenemos la posibilidad de descubrir verdades que pueden transformar por completo nuestra comprensión de la fe. Pero aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Cómo este descubrimiento cambiará la forma en que lees las Sagradas Escrituras? ¿Cómo influenciará la manera en que ves tu propia capacidad y llamado? ¿Cómo afectará la forma en que tratas a otras personas que puedan tener dones espirituales diferentes a los tuyos? Porque aquí está lo que Kathryn Kuhlman descubrió después de décadas luchando para preservar estas verdades. La información sin transformación es solo curiosidad intelectual. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento mental. La verdad sin un cambio de vida es simplemente irrelevante. Pero cuando realmente absorbes estos descubrimientos, cuando permites que cuestionen tus suposiciones, cuando dejas que expandan tu comprensión de lo que es posible, cuando permites que liberen aspectos de ti mismo que quizás hayan sido reprimidos durante años, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Ahí comienzas a entender por qué alguien consideraría estas verdades incómodas. Ahí comienzas a percibir por qué algunos preferirían que estos fragmentos de la palabra permanecieran ocultos. Ahí comienzas a comprender el poder transformador de la verdad completa. ¿Y sabes cuál fue el descubrimiento más sorprendente de Kathryn Kuhlman después de todos esos años de investigación y lucha? Que el fragmento sobre Priscila no era el único. Había docenas de otros. Referencias a otras mujeres líderes. Menciones a otros ejemplos de liderazgo femenino. Evidencias de que la iglesia primitiva era mucho más inclusiva de lo que la gente imagina hoy. Pero aún más importante, descubrió que restaurar estos fragmentos no debilitaba la fe, no creaba confusión teológica, no generaba caos espiritual. De hecho, fortalecía la fe, porque mostraba un Dios que capacita a todas las personas, independientemente del género, para servir de acuerdo con sus dones y llamados. Mostraba un Dios que no desperdicia talentos. Mostraba un Dios que no limita arbitrariamente quién puede o no puede contribuir a la obra del reino. Mostraba un Dios que valora por igual a todos sus hijos e hijas. Y eso, de alguna manera, tenía mucho más sentido que un Dios que crearía la mitad de la humanidad con dones espirituales, solo para luego prohibirles usarlos. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Cuántos otros fragmentos perdidos existen esperando ser redescubiertos? ¿Cuántas otras realidades incómodas están escondidas en antiguos rollos? ¿Cuántos otros descubrimientos podrían expandir tu comprensión de la fe de maneras que ni siquiera imaginas? Y lo más importante, ¿tienes el valor de buscar? ¿Tienes el valor de cuestionar? ¿Tienes el valor de descubrir verdades que pueden desafiar algunas de las cosas en las que siempre has creído? Porque aquí está lo que la historia de Kathryn Kuhlman nos enseña. La verdad no le teme a la investigación. La fe auténtica se fortalece con el cuestionamiento honesto. Y Dios no necesita que ocultemos partes de la revelación divina para proteger su reputación. De hecho, es exactamente lo contrario. Cuanto más descubrimos sobre la extensión completa de la verdad, más impresionante se vuelve. Cuanto más entendemos sobre la totalidad de la revelación, más sorprendente es. Cuanto más exploramos los aspectos que han sido ocultos o perdidos, más extraordinaria se revela la fe. Entonces, tal vez, solo tal vez, sea hora de que sigas el ejemplo de Kathryn Kuhlman, no necesariamente convirtiéndote en un erudito bíblico, sino convirtiéndote en alguien que no tiene miedo de hacer preguntas, alguien que no se satisface con respuestas superficiales,
Alguien que entiende que la verdad vale la pena buscarla, incluso cuando desafía lo que es cómodo. Porque al final de cuentas, ese fragmento por el que Kathryn Kuhlman luchó para preservar no era realmente sobre Priscilla, era sobre T.I., era sobre tu libertad de ser todo lo que Dios te creó para ser, era sobre tu autorización divina para usar todos los dones que has recibido, era sobre tu empoderamiento para marcar la diferencia en el mundo, independientemente de las limitaciones que otros puedan intentar imponer sobre ti. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdad más incómoda de todas. La verdad de que eres mucho más capaz, mucho más autorizado y mucho más empoderado de lo que algunos quisieran que creyeras. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir cuánto?